Amigos, bienvenidos a Bolsas y Futuros. Una semana más vamos a analizar un poco pues la evolución de la bolsa, la evolución de los índices, la evolución de los valores, intentar pues esclarecer un poco cuál puede ser el devenir de todos estos gráficos, ¿no?, que estudiamos semana a semana. Vamos a empezar como siempre con el IBEX, con la bolsa española, y lo que vemos es que continúa subiendo, que después de esta bajada tan fuerte que hizo que la media de 200 se pusiera hacia abajo, mirando hacia abajo, ha venido lo que podemos llamar un rebote, ¿no? Es verdad que es un rebote que está siendo bastante fuerte y que ha tenido pues la capacidad de recuperar una resistencia importante, que es esta de aquí, que era el mínimo de aquí, que era aquí era un soporte, y aquí se convierte en resistencia, y aquí ahora lo supera. Entonces es un momento interesante porque el resto de las bolsas, como vamos a ver, se continúa alcista y nosotros somos los únicos bajistas. Pero es cierto que hay que estudiar cada cosa por separado. Y si el IBEX dice que es bajista, pues lo más probable es que continúe bajando. Lo que hará nosotros ya lo veremos. Pero bueno, de momento el estocástico pues ha llegado a la zona de arriba, que es cuando puede tener una caída. De hecho, cuando está en la zona baja, pues cuando puede tener una subida y la tuvo, y cuando está en la zona alta es cuando puede tener una caída, y aquí también la tuvo, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación un tanto complicada. Porque esta superación es importante y además la hizo con una vela blanca, lo cual indica que lo más probable es que continúe subiendo y puede llegar perfectamente a la media. Si le ponemos aquí el retroceso de Fibonacci, vemos que todavía no ha llegado al 61,8%, pero se ha quedado muy cerca, que es los 9.055 puntos. Es decir, que casi ha llegado. Entonces, en el lado positivo, lo que hay que hacer es decir, bueno, pues puede ser que continúe subiendo perfectamente, y aquí en la zona 9.140 le debería de costar bastante. Le debería de costar bastante subir. En el lado negativo, ¿qué hacemos si empieza a hacerlo mal? Bueno, pues tenemos un punto muy claro, que sería perder el mínimo de esta vela de aquí. Esta vela de aquí, tenemos que los mínimos son el 8.908. Y aquí tenemos que el mínimo que marcó en este punto de aquí es 8.903. Es decir, que estamos hablando del mismo punto. Con lo cual, si el IBEX por una de aquellas perdiera la zona del 8.900, supondría perder un soporte importante, una especie de fallo alcista por debajo de la media, y las caídas serían lo más probable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la bolsa española? Pues fácil, de momento podemos estar comprados de los valores que nos hayan dado compra, pero habría que poner un stop bastante cercano en cualquier caso, porque si bajáramos más de un 1% desde estos niveles, que es algo bastante posible, empeoraría mucho el aspecto. Entonces quizá esa es la lectura del IBEX. Si lo ponemos en semanal, vamos a ver cómo después de una vela blanca, dos velas blancas, muchas veces se produce que las recuperaciones son en tres velas. Una blanca, dos blancas, y la tercera suele ser la vela de vuelta, que hace máximos superiores y acaba por debajo, y ahí empieza otra vez la corrección. Así que andémonos con un poquito de cuidado con el IBEX, pero no por ello tenemos que estar fuera, porque nos ha dado una señal importante de compra. Bueno, evidentemente no deberíamos estar comprados el 100% en bolsa española. Si vemos el resto de valores, pues podemos ver el DAX, por ejemplo, que la semana pasada todavía se mantenía por debajo de la media de 200, pero ahora la ha superado y ha tenido un movimiento fuerte al alza. Bien, este es el DAX, y aquí lo que nos dice es que posiblemente debería continuar subiendo, porque ha roto unos niveles importantes. Es cierto que ahora pues ha subido bastante, podría tener una ligera corrección para continuar subiendo, pero también es cierto que si nos vamos a poner en la parte otra vez negativa, nos pondríamos negativos en el DAX cuando perdiera este nivel de resistencia que ha superado, si lo volviera a perder. Estamos hablando de la zona de 11.850. Con lo cual, de momento, positivos en el DAX, pero si perdiera 11.850 cambiaría
absolutamente el panorama. Como vemos, siempre hay que estar un poco pendiente de los dos lados, porque la bolsa está acostumbrada a sorprendernos. Y cuando pensamos que todo se va para arriba, se va para abajo, y cuando pensamos que todo se va para abajo, se va para arriba en muchas ocasiones. Así que el gráfico es nuestro amigo y hay que seguir al gráfico. En el caso del Eurostock, vemos que está más fuerte todavía. El Eurostock sí que lleva aquí ya un caminito alcista en que los máximos y los mínimos ya son crecientes, y aquí lo que pasa es que ya está cerca otra vez de encontrarse con la zona de los máximos anuales aquí, que sería una resistencia, que además coincide con estos niveles de aquí. ¿Qué hay que vigilar en el Eurostock? Pues hay que vigilar, como estamos haciendo, máximos y mínimos crecientes. La media es alcista. A ver, lo realmente peligroso sería que perdiera este nivel de aquí. Claro, está muy lejos, el 3250. Para mí, en el momento en el que perdiera ya este punto de aquí, ya sería bastante peligrosillo, por decirlo así, porque ya pierde la secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Entonces aquí habría que andarse un poco con cuidado con la zona del 3400. Pero evidentemente si perdiera el 3250, 3245, se pondría feo absolutamente, ¿no? Y los gráficos americanos, pues bueno, pues vemos que han superado la zona lateral. Esto, a ver, esto es bastante importante, porque nosotros estábamos hablando de que después de una caída fuerte y un movimiento lateral, si rompía otra vez hacia abajo, por debajo de la media 200, se producía un cambio de tendencia. Además, recordaréis que tenemos aquí lo que llamamos una divergencia bajista en el MAC semanal. Si nosotros ponemos el gráfico semanal, vemos que aquí hay 3 puntitos cada vez más altos y aquí la tendencia es bajista. Entonces esto lo único que nos está diciendo es que hay que irse con cuidado porque podría venir una caída muy fuerte y un cambio de tendencia. Entonces con ese escenario de fondo, lo que hay que hacer es hacerle caso a las señales bajistas. Las señales bajistas de más corto plazo hay que tenerlas en cuenta porque puede convertirse en una gran señal bajista. De momento, ¿cuál era un poco nuestro escenario? Que si después de esta caída y de esta consolidación perdía los mínimos, pues se cumplía la teoría del triple techo de divergencia bajista, se ponía bajista de largo plazo y bueno, podríamos tener una temporada muy larga bajista en las bolsas americanas. Pero no lo ha hecho así. Lo que ha hecho ha sido superar el máximo de la consolidación, con lo cual de momento vuelve a estar en una situación buena en los mercados americanos, y esto simplemente es pues otro toque a la media, como hizo aquí, supera otro toque a la media y puede seguir subiendo e incluso, ¿por qué no?, superar máximos históricos. Entonces de momento deberíamos ser positivos otra vez en las bolsas americanas, pero siempre hay que tener un ojo a qué pasa si se tuerce. Y si se tuerce y perdemos ahora la zona de estos máximos de aquí, que es la zona de 26.400 o por ahí, es cuando habría que un poco estar cautelosos, ¿no? Porque entonces podría cambiar todo. Entonces, siempre y cuando no perdamos la zona del 26.400, podemos confiar en la bolsa americana. Pero si no, si empezara a ponerse mal, habría que estar muy pendiente. En el caso del Nasdaq, pues pasa exactamente lo mismo. Ha superado esta zona de aquí, este máximo de aquí, este máximo de aquí, lo demás lo supera con un gap, y a partir de ahí está por aquí encima. Bueno, pues perfecto, podría seguir subiendo, podría superar los máximos, pero si ahora por una de aquellas se gira y perdiera 7.768, 7.765, pues habría que andarse con cuidado. Y si por una de aquellas siguiera bajando y perdiera estos mínimos de aquí, por debajo de la media, pues es cuando se pondría todo feo. Pero de momento podemos decir que está positivo. Vamos a ver ahora un poco ya los valores españoles más importantes, y vamos a ver un valor americano. En España, Santander, curioso lo del Santander, era un valor que seguía haciendo mínimos y mínimos y mínimos aunque subiera la bolsa, y esta semana, atención, porque el jueves le dio por subir y tuvo una subida muy importante, no solamente el Santander sino todo el sector bancario, una subida muy importante. Pero ¿qué ha pasado? Que la subida ha sido un día y al día siguiente ya ha hecho una velita fea, que es que intenta subir otra vez y acaba
marcando esta vela, que es una vela más de vuelta que una vela de continuación. Con lo cual, es cierto que, caso de un rebote, el rebote debería ser más grande, pero es cierto que aquí hizo un mínimo y un rebote, y aquí un mínimo, y este rebote no llega a alcanzar este. Con lo cual, la tendencia bajista de cortísimo plazo sigue activada. O sea que, cuidado con los bancos, porque los bancos han sido los precursores de que el IBEX sea bajista cuando todos los otros valores, todos los otros índices, perdón, sean alcistas. Así que yo de momento no apostaría por los bancos. Tenemos también por ahí el Banco Sabadell, que también pues lo ha hecho igual de mal o casi peor que todos los bancos. Y además en el Banco Sabadell tenemos una cosa bastante importante. Y es que aquí tenía un mínimo histórico en la zona de 0,8220. Lo pierde y aquí alertamos de peligro máximo, porque un valor mínimo histórico es un valor ruina absoluta. Cae fuerte, recupera, y cuando recupera, ¿dónde se para? Atención, exactamente en el mismo nivel que teníamos aquí. Es decir, lo que aquí era un soporte se ha convertido en una resistencia. ¿Qué nos dice esto? Lo primero que nos dice es que esto sigue siendo extremadamente bajista y que se abría una esperanza caso de superar el 0,8260 que marcó aquí, o 0,82, aquí marcó un máximo 0,82, vamos a verlo exactamente, 0,8234. Pues si superara el 0,8250 habría que pensar que seguramente el Banco Sabadell podría mejorar mucho. Pero de momento lo más probable es que desde aquí, después de esta vela además, es que continúe bajando, incluso que pierda los mínimos, y ya veremos qué pasa. Valor claramente bajista y de momento evidentemente no comprar. Bien, vamos a ver, después de los bancos, pues Telefónica. Telefónica, atención al rebote de Telefónica. Porque hablamos de no comprar ni para rebotes y bueno, pues ahí nos hemos equivocado porque el rebote desde luego ha sido fuerte. Pero bueno, es cierto que incluso hay una casa de valores que le ha dado un precio objetivo de 5,80, que le ha rebajado el precio por debajo de los precios, de los mínimos que ha marcado. Y la deuda, aunque está empeñado en reducirla, sigue siendo enorme, sigue siendo de más de 40.000 millones de euros. Y esto no deja de ser un rebote lógico después de la caída. Entonces, si nosotros le ponemos aquí hasta dónde debería llegar el rebote después de la subida, vemos que, atención, ha llegado ¡pum!, al 50% de la caída, que es algo absolutamente lógico. En el lado positivo, que ha recuperado este nivel. La zona de los 6,30 lo ha recuperado, eso es bastante importante. Y ahora, desde aquí, podría formar una fase de nuevo alcista, pero no está nada claro. Sería si a lo mejor bajara otra vez a la zona de 6,30 y ahí, en vez de perderlo, lo aguantara y volviera a subir y superara los máximos, pues entonces ya habría una estructura, podría volver a tener una estructura alcista. Pero de momento, ahora mismo, Telefónica hay que estar absolutamente fuera, es bajista, la media está mirando hacia abajo, en tendencia negativa, en la zona de los 7, o sea que Telefónica ahora mismo no tiene ningún interés. Pasa un poco parecido a Repsol. Repsol tiene una recuperación también muy buena, pero ha llegado a la zona de a la zona de la media, ni siquiera la ha tocado, y a partir de ahí pues empieza a recular, ¿no? Es cierto que esto de aquí, la pérdida de recuperación de este nivel es importante, y si volviera a perderlo se pondría muy mal, pero de momento es un valor a esperar a ver qué hace. No pasa lo mismo con Inditex. Inditex ya se le veía bastante fuerte porque tenía aquí un nivel de resistencia en la zona de 27,70. Aquí volvió a él, no pudo, bajó a la media, llegó a la media de 200 y a partir de aquí empezó a subir, supera el nivel de resistencia y continúa subiendo. Bien, vamos a ver, porque el aspecto de largo plazo mejora mucho, porque aquí lo que vemos es que empezó aquí un movimiento bajista, aquí tiene una subida que luego vuelve a tener otro movimiento bajista, que hace una especie de fallo
de fallo bajista, este movimiento de aquí. Intenta bajar y al final lo recupera. Sube por encima de la media de 200, luego la pierde. Pero lo más importante es que el tramo actual es el que empieza a tenerlo bastante claro. Que es que la media está mirando ya al alza y aquí ya está haciendo lo que llamamos una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Con lo cual ahora mismo es un valor alcista para comprar en los retrocesos y para mantener. Bien, el caso de Amadeus, otro de los valores importantes de la bolsa española, muy recomendado por todas las casas de valores. Vemos que aquí en la zona de la media está teniendo un comportamiento errático, porque aquí bajó, perdió la media de una manera que podía parecer bastante importante. Cierto es que llegó al nivel de soporte que teníamos aquí, no lo perdió. A partir de aquí marcó un máximo, un mínimo y este nivel de aquí ya ha superado estos de aquí. Bueno, lo ha superado en el intradía, de momento no lo ha superado del todo, pero se vuelve a poner por encima de la media de 200. ¿Qué implica esto? Pues esto implica, en primer lugar, vemos que tenemos esta pequeñita tendencia bajista que la supera y aquí ya podemos poner una pequeñita tendencia alcista y está por encima de la media, con lo cual empieza a estar positivo. Realmente la compra clara podría ser superar la zona de 68.86, aquí marcó 68.84, o sea, prácticamente el mismo nivel. Tiene aquí un nivel de resistencia importante. Si supera 68.90, 69, pues posiblemente poniendo un stop en estos mínimos de aquí, en la zona de 65.70, pues sea una buena compra. Vamos a ver qué pasa con Amadeus, pero ha mejorado mucho el aspecto, desde luego. Bueno, y ahora vamos con valores alcistas claramente. Estamos hablando de Iberdrola, que Iberdrola vuelve otra vez a subir después de esta subida, 2 días bajando y al tercero ya da una señal de vuelta, con lo cual lo más probable es que el lunes, martes empiece otra vez a subir. Pasa un poco parecido con Endesa, pero con una salvedad, y es que Endesa se había quedado rezagada con respecto a Iberdrola y lo que hace Endesa es que tenía aquí un máximo, otra vez llega al máximo, aquí no puede con él y ahora lo supera y vuelve a él. Es decir, que esta zona de máximos de 23.57 ahora mismo debería actuar como soporte. Lo intenta perder el viernes, pero acaba por encima. Es decir, que ahora, después de esta superación y de estar en máximos históricos, podríamos tener un nuevo impulso importante en Endesa. Atención, porque así como Iberdrola lleva una subida muy fuerte y bueno, ahí está una pequeñita divergencia bajista y bueno, da un poquito de respeto comprar a unos niveles tan altos. En Endesa tenemos un nivel bastante cercano de soporte. De hecho, es que se podía en el mínimo, en el muy corto plazo, se podía comprar perfectamente el lunes si superara la zona de 23.73, que sería el máximo de la vela, y poner un stop en el mínimo de ayer, en la zona de 23.47. O sea que estamos hablando de un riesgo de un 1,5% a lo mejor, pero una posibilidad de subida fuerte. O sea que el gráfico de Endesa me gusta más que el de Iberdrola, incluso a día de hoy. Bien, luego tenemos Grifols. ¿Por qué atención? Porque Grifols ha tenido una corrección esta semana en contra del mercado y esto es noticia. Esto es noticia porque Grifols es el valor que más ha aguantado las embestidas bajistas, bueno, que más no, pero que ha aguantado muchísimo las embestidas bajistas del IBEX, y ahora que el IBEX está fuerte, pues decide corregir. Esto ocurre muchas veces, Ocurre muchas veces porque hay como, bueno, pues como un trasvase de valores, ¿no? O sea, si de repente hubiera un cambio de sentimiento, muchas veces los valores que han servido como refugio en las épocas, en las caídas fuertes, son vendidos para comprar los valores que empiezan a subir. Y si de verdad se produce ese cambio de tendencia, pues se compran a niveles muy bajos esos niveles, esos valores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que suele ser una pequeña corrección sin importancia y a la mínima vuelve a subir. Aquí tenemos un nivel muy claro.
en el caso de Grifols. Y parece una zona que podría ser buena compra. Por aquí tenemos el máximo histórico en Grifols, fue 27,73, que marcó este día de aquí. Estamos hablando del 13 del 6 del 2018. Y marcó 27,69 para ser exactos. ¿Aquí qué hizo? Pues lo superó tímidamente, cogió un poquito de fuerza y acabó por superarlo. Bueno, pues este nivel que cogió un poquito de fuerza y marcó el mínimo donde entró el dinero es el que tenemos que vigilar, que es el 27,18. Es decir, que Grifols, mientras no pierda los 27,18, es un valor a mantener claramente. Y incluso ahora que está el estocástico bajo, podría ser un buen momento de compra. Además, Grifols es uno de estos valores que si se compra por esta zona de aquí y empieza a subir, puede subir muchísimo. Puede subir mucho, 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 porque el valor es la situación óptima. Un valor que supera máximo histórico y una vez superado máximo histórico, consolida encima los máximos históricos. Vamos a poner el gráfico semanal, que igual lo vemos todo esto un poquito más claro. Fijaros en el gráfico semanal, qué buena pinta. Supera la zona de máximos históricos, consolida, y toda esta consolidación perfectamente puede tener una continuidad. La continuidad mínima sería, pues bueno, pues desde estos mínimos de aquí hasta aquí, estamos hablando desde los 22,40 más o menos hasta casi 30, estamos hablando de, bueno, de 7 euros de diferencia, que podría irse a la zona de 36 euros perfectamente. Pero bueno, el caso es que al ser máximo histórico tampoco podemos acotarle mucho la subida, o sea, puede subir hasta donde quiera. Bien, el caso de FAES lo sigue haciendo fenomenal. O sea, lo de FAES es una escalerita perfecta. Una escalerita es que los máximos y los mínimos, 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 los máximos y los mínimos son crecientes. Con lo cual, esto es bastante sencillo. En cualquier punto que compremos, ponemos un stop bajo de aquí. ¿Que supera estos máximos? Hace un mínimo y supera estos máximos, el stop bajo de este mínimo. ¿Que supera estos máximos? Hace un mínimo y supera estos máximos, el stop bajo de este mínimo. Que hace otro mínimo y supera los máximos, el stop bajo de este mínimo. Aquí hace un mínimo, si ahora supera estos máximos que está ahí en puertas, el stop ya lo pondríamos bajo de aquí. Y cada vez el stop lo tenemos más alto. Y lo que primero era un stop de pérdidas, ahora se convierte en un stop de beneficios. O sea, cada vez gano más. ¿Y esto hasta cuándo puede durar? Hasta que quiera. Hasta que quiera. Si vemos el gráfico semanal, vemos que se puede ir a los máximos históricos, a la zona de 8,11, y estamos en menos de 5, con lo cual puede subir un 70% perfectamente, puede seguir subiendo. Pero ¿esto lo va a hacer seguido completamente o va a tener una bajada intermedia como tuvo aquí? Pues no lo sabemos. La verdad, pues es que no lo sabemos ni nosotros ni nadie. Y quien diga que lo sabe, sinceramente miente, porque estas cosas no se saben. Estas cosas no se saben. Una tendencia dura mientras dura y deja de ser alcista cuando deja de serlo. ¿Qué ocurre? Que en un movimiento de más largo plazo los mínimos también son crecientes. Aquí hay un mínimo, luego hay una subida, otro mínimo, luego una subida, pero claro, si nosotros esperamos a que pierda este mínimo para decidir que ya no es alcista y hemos comprado a un nivel por aquí, imaginemos que hemos comprado aquí superando este nivel de aquí, que lo teníamos en 3,80 y aquí lo compramos, perfecto, pum, y decimos, no, es que es alcista mientras pierda la zona de los 2,90. Pues bueno, tampoco me parece una operativa muy lógica, porque de 3,80 le ganamos aquí un euro, que estamos hablando de un 25%, empieza a bajar, empieza a hacerlo mal, y pierde los 2,90 y acabamos perdiendo pues un 35%. Pues no sé, no me parece una operativa del todo correcta. En un caso como este, y claro, también hay quien dice, no, es que si no lo pillamos aquí ya ahora ya no es momento de comprar. Pues también me parece un error, porque aquí sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, con lo cual nosotros perfectamente aquí, cuando ha caído, podemos comprar por esta zona de aquí y poner un stop aquí, que estamos jugándonos a lo mejor un 3%, un 4%, pero si sube podemos seguir ganando mucho, es decir, que hay muchas paraditas dentro de este movimiento, por fuerte que sea. Con lo cual ahora mismo FAES parece un momento de estar en él, el stop está aquí, pero posiblemente el lunes ya lo subimos aquí, a la zona de 4,63, y bueno, mientras suba, con él,
ya nos dirá cuándo paramos, ¿no? Cuando dejamos de estar en él. Bueno, el caso de AENA, caso curioso. Caso curioso porque aquí esto es lo que llamamos un fallo alcista, porque supera máximos históricos y a partir de aquí cae y lo pierde. Es cierto que se ha dejado un poco influenciar por el mercado porque ha caído toda la bolsa y podría recuperarlo y aquí no ha pasado nada. Lo más importante quizá es ver que la media de 200 no la ha perdido. Es decir, que ha tenido una caída. Dentro de la caída, aquí ha hecho otra vez un movimiento lateral. Vamos a verlo porque está aquí en este... Ha marcado aquí un movimiento lateral de esta forma. Y ahora, atención porque lo ha superado. Entonces, parece mucho, es muy similar a las bolsas americanas. Lo que ha hecho ha sido, después de una caída fuerte, aquí un movimiento lateral que si perdía los mínimos se ponía muy feo y perdería la media de 200. Pero sin embargo, al final supera los máximos. Ya podemos hablar de que tenemos aquí una muy pequeñita tendencia alcista de muy corto plazo, pero bueno, el aspecto empieza a ser bastante bueno. Aquí podría bajar perfectamente otra vez a coger fuerza en la zona de 164,90, que son estos máximos, pero si sigue subiendo, podría perfectamente volver a superar la zona de 171,6 y entonces volvería a ser un valor con una pinta muy buena. Ahora mismo está en una zona que, bueno, que puede pasar de todo. Y es cierto que si ahora empieza a bajar y pierde otra vez la zona de este nivel de que se había convertido en resistencia, ahora se convierte en soporte y pierde la zona de 164,8 o así, pues volvería a ponerse peligroso. Y si pierde la zona de los mínimos, pues se pondría muy mal. Es decir, que es un valor a vigilar sobre todo y en el que, bueno, se podría haber hecho alguna compra superando estos máximos, pues está por encima de la media de 200 y confiar en que todo vaya bien y que no se tuerza nada. Pero mientras no se tuerza nada, de momento la pinta no es mala. A mí AENA me gusta. Bien, vamos a ver ahora con algunas empresas de construcción. Ferrovial, que sigue siendo una barbaridad lo que está haciendo. Sigue subiendo sin parar. Bueno, yo os voy a dar un truco. Y es la media de 10 periodos. Cuando un valor sube mucho como este, tenemos un problema grande. Y es que, bueno, tenemos un problema. El problema lo tiene el que no lo tiene comprado, ¿no? Pero el problema que nos podemos ver nos podemos enfrentar es ¿cuándo vendo? Porque sí, claro, es que si no vendo y de repente baja, ¿qué hago? Y si vendo y luego sigue subiendo, pues se me queda cara de tonto. Entonces yo lo que hago es que yo le pongo una media de 10 periodos. Al ponerle una media de 10 periodos, es una media muy corta, lo que hago es que me limita mucho el precio. Es decir, en esta media de 10 periodos, fijaros que está todo el rato por encima de la media de 10 periodos. Desde aquí la pierde, la pone para abajo, pero por eso, como estamos hablando de una muy cortita, todo este periodo lo pilla dentro de la media de 10, aquí te hace un poquito tonto, lo recupera, puedes volver a comprar, pero aquí desde la zona de 24, pues está por encima de la media, está por encima de la media, está por encima de la media, y ya estamos en 26,50, ya estamos ganándole, pues, un 10% en esta tontería, ¿no? Así de rápida. Y aquí ya si pierde la media, pues ya es una primera señal. Es verdad que al ser una señal muy de corto plazo, te da estos fallitos aquí, este fallito aquí, pero es cierto que funciona muy bien. Es una cosa que yo sigo mucho. Si vemos el semanal, pues bueno, pues es una barbaridad de subida, no es más que subir. ¿Y hasta dónde parará? Pues nadie lo sabe, este es el máximo histórico. Señores, un valor máximo histórico tiende a subir hasta donde quiera. ¿Y por qué se para en 26,40, 26,80? Pues bueno, pues ya veremos. Es cierto que se le puede hacer algunas ciertas proyecciones, pero no hay nada cierto. Lo cierto es que aquí superó un triángulo muy claro y a partir de aquí dijo alcista y se fue. ¿Comprar ahora? Pues a ver, se puede comprar, pero asumiendo un riesgo más o menos grande y poniendo un stop bajo de la media de 200 de 10 días, perdón, en algún puntito que se haya parado antes. En fin. Acciona también es un valor interesante, porque hizo un techo bastante claro en la zona de los 102. Aquí hizo un fallo. Bajó al soporte de la zona de 90,70. Lo perdió
pero nada más perderlo se apoyó en la media de 200 y de una misma vela lo recuperó y a partir de ahí ha ido para arriba. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues aquí vemos una zona en la que un poco, podemos decir, como que patina el precio, ¿no? Que aquí ya supera máximos, pero no puede, supera máximos, pero no puede enseguida, y eso es una señal de debilidad en el muy corto plazo, ¿eh? Cierto que hay aquí incluso una divergencia un poquito bajista, pero aquí no es un momento de comprar Acciona. Acciona, si supera la zona de 102 hay que comprar claramente, pero aquí hay que esperar. Aquí hay que esperar porque es muy probable que vuelva otra vez a la zona de soporte de 90,70. Y lo que tenemos muy claro es la zona en la que lo haría mal del todo. Y es que si perdiera este mínimo de aquí, que es donde entró el dinero y donde hizo que subiera todo, la zona de 88,35, se pondría todo muy mal en Acciona. De momento, cuidado, precaución, es alcista, todavía no pasa nada, pero yo si no supera la zona de 102, sinceramente no compraría. Bien, SACIR Valle Hermoso es un valor que ya creo que os comenté que me gusta porque le había visto mucha fortaleza. Aquí tuvo ya, este movimiento para mí fue importante, sobre todo porque la caída fue más o menos pequeña en relación a la subida cuando podía haber caído bastante, y aquí enseguida volvió a hacerlo bien, ¿no? Entonces aquí ya la media se puso mirando al alza, cayó junto con todo el mercado, pero ahora ha aguantado la zona de la media de 200 y aquí ya tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo y aquí supera este máximo. Entonces aquí a muy corto plazo, aquí nos ha dado una señal de compra en el momento en que supera los 20,22. Aquí vemos que incluso se apoya en él y vuelve a subir. A mí es un valor que me gusta mucho el sector de la construcción, lo veo bastante fuerte. Si vemos el gráfico semanal de SACIR Valle Hermoso, lo que vemos es que el potencial es muy grande porque viene de caer muchísimo. Entonces, bueno, es un valor interesante. Me parece un valor interesante. Bien, MásMóvil. MásMóvil para mí de momento no tiene ningún interés. Ya lo hemos visto otras veces. Perdió la media muy fuertemente. Ha vuelto una recuperación bastante fuerte, pero con la caída que ha tenido tampoco es nada del otro mundo. Y a partir de aquí está por debajo de la media mirando para abajo. Es cierto que el soporte súper importante en la zona de 17,38 lo perdió y lo ha recuperado, pero al estar por debajo de la media, de momento no me genera ninguna confianza. Si volviera a bajar y perdiera la zona de 17,30, pues sinceramente lo haría muy mal. Pero de momento, bueno, si alguien se ha comprado, puede mantener, pero a mí gustarme no me gusta. Bien, vamos a ver ahora algunos valores americanos que siempre hacemos. Los valores directores del Nasdaq, ¿no? Apple. Bueno, Apple vemos que ha superado la zona del triangulito este. Muy buena señal. De momento la pinta muy buena, por encima de la media de 200. Y bueno, pues podría seguir subiendo perfectamente. ¿Hasta dónde debería subir? Pues podría irse perfectamente a los máximos históricos. Y a partir de ahí ya veremos qué hacen. Desde luego estos son valores impresionantes. Son los valores que ganan tantísimo dinero, que el gráfico de largo plazo es tan espectacular que al final, bueno, pero también es cierto que les pasa estas cosas, les pasa estas cosas, que de repente de casi 240 baja a 140 y dices, ostras, ¿cómo es posible esto? Pues porque los mercados son así. Y aquí también tiene una bajada muy fuerte y aquí, bueno, son valores que después de la subida de más de 10 años, de la revalorización, claro, aquí estamos hablando de casi 240, pero es que si nosotros nos vamos a los inicios, pues estamos hablando de que son precios muy bajos. Vamos a hacer una cosa, hay un ejercicio muy interesante que es poner el gráfico en semilogarítmico. Bien, el gráfico en semilogarítmico, en vez de lineal, lo que nos hace es que nos hace ver las subidas en porcentajes. Con lo cual podemos ver desde el principio la subida, pero claro, vemos que aquí estamos hablando de unos niveles en los mínimos que marcó aquí de 0,18. Atención, 0,18 marcó esta zona aquí, 0,18, 0,20, la zona de 0,20 hasta la zona de 240 que marcó. Pues bueno, eso es multiplicar por ¿cuánto? ¿Por 1000? Sí, pues por 1000, por más de 1000. Por más de 1000. Ahí está, una pequeñita barbaridad. O sea que si alguien en el año
Bueno, cuando salió la película de Forrest Gump, el dinero que habían sacado en la película de vender los barcos y tal, bueno, lo invirtieron y dicen, no, lo hemos invertido en una cosa de frutas, dice Forrest Gump. Habían comprado Apple. Habían comprado Apple y les iba muy bien. Y estábamos hablando de que aquello fue a principio. O sea, cuando valía a lo mejor aquí, no sé, $1 o algo así. Y ahora, bueno, pues en esta zona de aquí, 213 hasta ahora, ha llegado casi a la zona 240. Una barbaridad, una auténtica barbaridad, pero es que lo han hecho todas las tecnológicas. Bueno, pues el caso está que aquí parece que no lo hace mal, parece que quiere volver a seguir subiendo, pero bueno, hay que estar siempre pendiente con stops. Esta zona, si perdiera los mínimos de aquí, ya se pondría feo, y si perdiera estos mínimos de aquí, que coincide con la media, pues se pondría muy feo. Amazon. Amazon es otra que tal, está de $1 a 2000. Bueno, un 2000%. Barbaridades absolutas, ¿no? Ahora mismo vuelve a ser alcista. Se aguanta bien la media de 200. Aquí tenemos este nivel de aquí lateral y lo supera. Es verdad que tímidamente, no lo ha hecho con nosotros. Podemos decir que Amazon está un poquito más floja que el resto, pero está por encima de la media y bueno, más o menos podría seguir subiendo. ¿Qué ocurre? Que si por una de aquellas empezara a hacerlo mal y perdiera estos mínimos de aquí, feo. Y si perdiera ya este de aquí, vamos, ni te cuento. Porque la subida de tantísimo tiempo podría corregirse y venir una bajada. Podría bajar de 2000 a 1000 y aquí no pasaría nada, ¿eh? O sea que hay que andarse con cuidado también con este tipo de compañías. Google. Google, otra que tal, pues bueno, pues de nuevo recupera estos niveles subiendo. Lo está haciendo bien, por encima de la media de 200, pues bueno, perfecto. Mientras siga así, bien. Si empieza a hacerlo mal y pierde esta zona de aquí de mínimos, se pondría feo. De momento, bien. Facebook. Facebook, otra que me gusta conforme lo ha hecho, porque se apoya en la media 200 y a partir de aquí empieza a subir otra vez. Con lo cual, perfecto. Lo está haciendo bien. ¿Qué pasa? Que Facebook quizá tiene por ahí algunos nubarrones en el horizonte, porque le hablan igual que a Google de monopolio y tal, y cada vez que sale una noticia de esto, pues tiene una bajada así fuerte y tiene esta especie de saltos que no me gustan a mí nada en los valores, pero bueno, la pinta es buena de corto plazo, es buena. Así como Netflix no, porque le ha salido mucha competencia y yo insisto que de las grandes Netflix la que yo no tendría, porque ya es bajista, ya está por debajo de la media de 200 y eso es gracias a la gran competencia que le ha salido. Así que es un valor en el que no se debe estar. Y bueno, un par de valores emblemáticos que no hacen más que subir. Uno, Coca-Cola. Atención a Coca-Cola, lo voy a poner en semanal para que se vea lo que es este valor. Porque esto es un valor Coca-Cola, ¿eh? Todo el mundo sabemos lo que es Coca-Cola, pues que sigue ganando cada vez más dinero. Pero bueno, la gente bebe más Coca-Cola, pues se ve que va siguiendo haciendo magia con sus productos. Aquí tenía una zona en 44.24 de máximo que marcó en el 1998 y aquí tras varios intentos por encima de la media lo supera y aquí si nos ponemos otra vez en diario vemos que hace un nuevo máximo en la zona de los 50,90, supera estos máximos, se apoya, sube, baja y vuelve a hacer máximos, con lo cual esto es un valor máximo histórico que sigue subiendo y ahora sigue subiendo en la escalerita, máximo mínimo, de corto plazo máximo mínimo, y si ahora vuelve a dar una señal de vuelta el viernes y ahora supera máximo, podemos poner esto bajo de este de aquí ya de muy corto plazo, pero bueno, un valor a mantener mientras se mantenga la secuencia de máximos y mínimos crecientes. Pasa algo parecido con Procter & Gamble. Atención, Procter & Gamble, que es subida más fuerte, más vertical, y aquí lo tenemos, subiendo y superando nuevos máximos históricos. Pues nada, mientras se mantenga en máximos históricos, en subida libre que se llama, pues a mantener. Aquí Procter & Gamble, que lo ha hecho súper bien en toda la historia, supera estos últimos mínimos y fijaros qué maravilla.
En el momento que supera este mínimo y este mínimo, aquí hace un pequeñito amago, lo vuelve a superar, ya mucha fuerza, y a partir de aquí en la zona de los 93,36 ya están 122. Pero esto es durante este año, tampoco es desde hace mucho tiempo. 122,87 y subiendo. Bueno, pues así son los mercados, así es la bolsa. Los valores que suben son los que tienden a seguir subiendo y los valores que bajan pues son los valores que tienden a seguir bajando. Con lo cual, lo importante es estar siempre con la fortaleza. Y quien compra valores bajistas tiende a irle mal y quien compra valores bajistas tiende a irle bien. Bueno, yo siempre explico una cosa y ya con esto concluyo. Y es que la gente que no sigue mucho los gráficos ni ningún estudio y que solamente ve cómo se van moviendo los precios y los va siguiendo un poco, tiene tendencia a comprar valores bajistas. Pero es lógico, porque si ve que un valor vale 10 y, ostras, me gustaría comprar este valor, vale 10, voy a seguirlo un poco. Y la semana que viene vale 9,5, ostras, oye, está bien, valía 10, vale 9,5 y sigue bajando y de repente vale 9 y dentro de un mes vale 8 y dice, ostras, esto es muy barato, esto hay que comprarlo. Error, seguramente es porque la tendencia es bajista y no hay que comprarlo. Sin embargo, al revés, a lo mejor a uno le gusta Coca-Cola y dices, que Coca-Cola, hay que comprar Coca-Cola. ¿Cuánto vale? 50, 50, voy a ver si baja un poquito y ahora pum, 53, ostras. Bueno, voy a ver si... Y ahora 55, pues ya no lo compras, claro, porque cada vez está más caro. ¿Cómo voy a comprar un valor tan caro? Pues te estás equivocando. Al revés, hay que comprar los valores caros y no estar en los valores baratos, porque los caros son los que están en tendencia alcista y tienden a seguir subiendo. Otra cosa es comprarlo cuando lleve una subida espectacular. No, a ver, hay que comprar valores alcistas en el momento en el que tengamos un stop lo suficientemente cerca como para no perder mucho. A mi modo de ver, no deberíamos perder en operativa más de corto plazo nunca más del 3 o 4% en un valor. Hay que buscarle ese punto. Esa es un poco mi idea y manera de ver las cosas. Estar en valores alcistas y no estar en valores bajistas. Bueno, pues nada, con esto me despido esta semana. Espero que nos sigamos escuchando en estos vídeos. Y bueno, ya sabéis, bolsas y futuros. Podéis seguirnos también en el blog de Bolsas y Futuros, que es un blog que se escribe semanalmente y que, bueno, me gustaría que así lo hicierais. Venga, nos vemos la semana que viene.